De verdad no entiendo por qué no se está hablando lo suficiente de esta película si está increíble. En este video te voy a contar por qué Ayuda se ha convertido en una de las mejores películas estrenadas en este mes, sin spoilers, por supuesto. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, recientemente fui a ver la película Ayuda y wow, salí muy contenta con lo que vi porque estuvo muy buena. Sam Raimi ha vuelto con una nueva película incómoda, grotesca y demasiado divertida, y estoy hablando de la película protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien. Esta película la describen como un mix entre la película Miseria y Náufrago, ya que sigue a dos colegas de trabajo, Bradley, el jefe insoportable de la empresa, y Linda, que trabaja en estrategia y planificación. Óigase bien. Ambos se van en un viaje de negocios, sufren un accidente aéreo y terminan varados en una isla desierta donde los roles se verán cambiados por completo. El que tenía poder en la oficina ya no lo tiene, y la que parecía invisible ahora es la única que sabe cómo sobrevivir. Y claro que tengo que empezar hablando de la actuación de Rachel McAdams porque siento que fue lo más icónico de la película. O sea, jamás me la imaginé ver en un papel como de villana, ya que para mí siempre ha sido como Ali en The Notebook y por supuesto Regina en Chicas Pesadas. Pero aquí le dieron un cambio, un rol completamente diferente a todo lo que ya ha hecho antes. Su personaje empieza como esta mujer nerd, ignorada en la oficina, todos se burlan de ella, e incluso hay una escena casi al principio de la película donde literalmente tiene comida en la cara y la cámara te hace un zoom que te hace sentir demasiado incómodo y sientes también como la vergüenza por la que ella está pasando y también como el disgusto que tiene el otro personaje que la está viendo en ese momento. Y esa escena me recordó bastante a la película La Sustancia, como con esos zooms tan incómodos que te hacían, así tal cual. Pero cuando llegan a la isla cambia todo porque se convierte en esta mujer estratégica, fría en algunas ocasiones, inteligente, y le deja claro a Bradley que ahora ella es la que manda porque es la que sabe cómo sobrevivir. Y me encantó lo bien que hicieron cambiando este personaje como de nerd a inteligente, ya que cuando estaba en la ciudad, cuando ella hacía como de oficinista, se le veía que estaba obsesionada con el programa Survivor e incluso mandó una audición para participar en el show. Y si hablamos de Dylan O'Brien, también tengo que destacar su actuación porque se ve que se divirtió muchísimo para este papel. Es el típico jefe arrogante y acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí y que sigan sus órdenes, pero cuando se ve varado en una isla sin dinero, sin poder, sin estatus, sale a relucir, por supuesto, su lado más patético porque no sabe hacer absolutamente nada. Y es cómico en cierto punto porque pasas de despreciarlo un montón a ver cómo se vuelve débil y desesperado. Y antes de continuar con el video, tengo una pregunta para ti. Si te quedaras varado en una isla, ¿sabrías cómo sobrevivir o entrarías en pánico total? Te leo en los comentarios porque realmente me da curiosidad saber quién podría sobrevivir más de 3 días. Yo sería una de las que entraría en pánico. Ahora bien, la película grita Sam Raimi por todos lados. Recordemos que ha dirigido la saga de Spider-Man, la de Evil Dead, también dirigió Arrástrame al Infierno, o sea, varias películas que mezclan tonos de horror sangriento con comedia muy bien, y esta claramente no fue la excepción. De hecho, cuando la veas te darás cuenta que tiene ciertos toques de Evil Dead en algunas escenas, tiene zooms rápidos que te incomodan, tiene escenas grotescas, tiene tomas en primera persona y también tiene muchas escenas con fluidos volando hacia la cámara, en especial la del jabalí y la de la reanimación boca a boca, que cuando la veas me entenderás. Pero sí, estas escenas son muy grotescas, muy asquerosas y también muy exageradas, pero que gritan a todo dar una película de Sam Raimi. Eso sí, no vayas pensando que es una película de terror, es más como de supervivencia, con thriller psicológico y también con humor negro. Tiene como 3 jumpscares más o menos que están bien hechos, y la escena del avión es tensión máxima que, oh my god, literalmente uno está así agarrado del asiento del cine por lo que estás viendo en pantalla. Que de hecho, hablando de esa escena, es como muy caricaturesca al estilo de Looney Tunes, donde sí se muestra bastante violencia, pero de cierta forma también es cómica y graciosa de ver. Que con respecto a eso, los que me conocen saben que soy la primera en criticar cuando meten mucha comedia en películas de terror o suspenso, porque por supuesto rompen la tensión que están construyendo. Pero en esta historia ocurrió todo lo contrario y va muy bien con la personalidad de cada uno de los personajes, porque es como un humor negro y comedia que no rompe la tensión ni el suspenso, sino que la hace más rara, pero en el buen sentido. Y aunque todo suena muy bonito, obviamente también tuvo sus fallas. En este caso, siento que la película casi a la mitad
bajó un poco el ritmo, se sentía un poco lenta, yo no estaba esperando como que sucediera un poco más de acción, pero ya eso lo compensaron porque así al final es cuando ocurre realmente la violencia y cuando la película se pone más loca. También hubo algunas cosas bastante predecibles y con respecto al final siento que pudieron haberle dado un giro más impactante. Me gustó, sí, la disfruté, sí, pero siento que se pudieron haber arriesgado un poquito más y haber pensado en algo tal vez un poco más retorcido. Y si te animas a verla, te cuento algunos datos curiosos de la película que me encantaron y los quiero compartir contigo. Como por ejemplo, en una escena de la película sale el personaje de Rachel McAdams cantando One Way or Another, haciendo referencia a cuando en una escena de la película de Mean Girls o Chicas Pesadas también están reproduciendo esa canción de fondo. El insecto que se come Bradley en una de las escenas no era real, ya que estaba hecho a base de chocolate Dubai. Ay, por si fuera poco, Sam Raimi le hizo creer a Dylan O'Brien que realmente se iba a tener que comer un insecto de verdad. A lo que por supuesto Dylan aceptó muy profesionalmente, pero por suerte todo era una broma. Y en una escena de Linda, al fondo se ve un carro Oldsmobile clásico que Sam Raimi siempre mete en sus películas como easter egg. Pero bueno amigos, si están buscando una película rara, incómoda, graciosa y un poco grotesca, entonces estoy segura que te va a gustar. Y también ayuda muchísimo la conexión en pantalla que tienen Rachel McAdams y Dylan O'Brien. Eso me fascinó. Yo la pasé increíble, me gustó muchísimo. No esperaba que me sorprendiera tanto, pero así fue y pues lo agradezco porque siempre es divertido ir al cine y salir contenta después de una película. Personalmente le doy una puntuación de 4.2 de 5 y la considero una de las mejores películas que ha sacado Sam Raimi en estos últimos años. Eso sí, la moraleja que me quedó de toda esta película es que vean shows de supervivencia y presten atención porque nunca saben cuándo se podrán quedar varados en una isla desierta y hacer uso de esos conocimientos. Como siempre, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Si te gustó el video, dale like, compártelo, guárdalo y no te olvides también de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.